¿Me escuchó? Te escuchas perfecto. Gracias. Sí, gracias. Eh, bueno, gracias Bárbara y gracias Vane. Me ligo muchísimo a lo que dicen. Cuando me invitaron a realizar una charla respondiendo ¿qué significa ser mujer? Yo pensé que no podía dejar de hablar de la frase mujer no se nace, se hace, pero como una especie de analogía más bien del significado de esta, empezando por Margaret Mead, Simone de Beauvoir, Teresa de Lauretis, Monique Wittig y hasta el día de hoy con Judith Butler y el género performativo. Entonces, ¿qué significa de modo práctico esta frase que hoy en 2021 creo que tiene más sentido que nunca? En todas las clases que he dado de Simón, la mayoría de los alumnos siempre me dicen, ¿cómo? ¿Cómo que mujer no se nace? Y es que tenemos tan arraigada en nuestra creencia que nacemos con órganos reproductores de uno u otro y no podemos imaginarnos que en automático eso no implique todo lo cultural de ser hombres y mujeres. Así que cuando alguien nace con vagina, pero no se identifica con todo lo cultural, ya asumimos que va en contra de su naturaleza. Y entonces pensamos que para ser mujer hay que tener vagina y no pene. No podemos imaginar que no nazcamos siendo mujeres. Sin embargo, tantas de las cosas que hoy se dicen de género y de sexo vienen justo de esa frase. Cuando se habla del género no binario, de que hay más sexos de dos, todas estas ideas no son nuevas, aunque maravillosamente hoy toman toda la fuerza necesaria para dejar de discriminar tanto mujeres como identidades y preferencias sexuales. Lo primero que sucedió para que podamos pensar que no nacemos mujeres fue en 1935, cuando la antropóloga Margaret Mead puso en entredicho la visión sexista biologista y señaló los contextos socioculturales. Es decir, dudó que seamos dos sexos biológicamente y señaló que estamos así divididos por contextos socioculturales. Una idea revolucionaria en su momento y que aún ahora supongo que a algunos nos va a costar, porque no significa que tenemos un sexo biológico y se le atribuye un rol cultural. No, lo que está diciendo es que esa misma biología, entre comillas, no es en realidad natural, sino ya un significado cultural. Sigo avanzando. Más adelante, Simone de Beauvoir da un paso decisivo al respecto al enunciar su frase, mujer no se nace, se hace. La voy a citar. No se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico, económico define la imagen que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto al que se califica de mujer. De Beauvoir explicó desde la filosofía existencial, siguiendo a Heidegger, a Sartre y a Merleau-Ponty, que aunque el cuerpo es indispensable para la existencia humana y según este cuerpo será nuestra percepción del mundo, no es indispensable que dicho cuerpo tenga una estructura particular. No es indispensable que nazcamos con vagina para ser mujeres. Simone de Beauvoir enunció en su libro El segundo sexo, el libro feminista más importante del siglo XX, y que nutrió ese feminismo de ese siglo, que la división de las especies en dos sexos no es un hecho universal en la naturaleza. Existen organismos unicelulares cuya reproducción está diferenciada de la sexualidad, pues las células se dividen y se subdividen solitariamente, por ejemplo, las bacterias, ¿no? Existe la esquizogénesis, por ejemplo, los parásitos, como el que causa la malaria. Existe la blastogénesis, la partenogénesis. Entonces, lo que Simone de Beauvoir está sosteniendo con esto es que lo que algunos biólogos determinan como una diferenciación de dos sexos, como un asunto de evolución de las especies, son teorías discutibles y no hay manera de demostrar que el que los seres humanos nos reproduzcamos de esa manera sea una mera variación azarosa, pues es un hecho irreductible y contingente. Lo que está haciendo aquí es sustituir la visión esencialista por una visión existencialista. No somos en esencia dos sexos. Existimos hasta ahora como dos sexos y ya se empieza a pelear que seamos más.
Lo único que se puede demostrar es lo que existe y no tenemos nada en esencia. Es decir, de la misma manera, por una razón pandémica, por ejemplo, suponemos que pasara algo con un tremendo virus que antes nos parecía de ciencia ficción y ahora lo podemos ver más real, y las mujeres empecemos a dejar de tener hijos y se empiece a generar una reproducción asexuada, ¿no? Podría pasar. ¿Por qué no se lleva a cabo la reproducción humana mediante la partenogénesis, por ejemplo? ¿No? Jeffrey Wicks dice, ¿por qué no hay dos? ¿Por qué en lugar de 2 sexos no hay 3 o 4 o 5? Para ser totalmente honestos, nadie lo sabe. ¿Qué están diciendo? Que no se trata el feminismo de equiparar derechos civiles y políticos, sino más bien un feminismo que aboga por la completa igualdad funcional, argumentando que no existen de manera natural las diferencias biológicas entre los sexos, como se ha dicho anteriormente, sino que es un proceso de la existencia, de socialización arbitrario y que debe ser combatido, como han dicho casi todas las ponentes. Nosotros nos comportamos distinto con hombres y mujeres, ocasionándoles características que luego decimos que son naturales. Vuelvo a citar a Simone de Beauvoir. A los varones se les niegan poco a poco besos y caricias. En cuanto a la niña, continuamos mimándola. El padre la toma en sus rodillas, la visten con ropa suave, son indulgentes con sus lágrimas y caprichos, la peinan con esmero, se divierten con sus gestos y coqueterías. Al niño, en cambio, se le prohíbe la coquetería. Pero es falso pretender que se trata de una circunstancia biológica. En realidad se trata de un destino que le ha sido impuesto por sus educadores y por la sociedad. El niño se enorgullece tanto de sus músculos como de su sexo a través de juegos, deportes, luchas, desafíos y pruebas. Por el contrario, a la mujer se le enseña a agradar y ser delicada. Eso está en el segundo sexo. Entonces después decimos, ay, es que la niña es femenina desde chiquita, ella sí nació, te lo juro. Es que yo al niño le di a escoger una muñeca y un carro y él solito eligió el carro, es masculino. Nosotros hicimos que la niña fuera más femenina e hicimos que el niño eligiera el carro. Además, ¿quién nos dijo que el carro es masculino y que la muñeca es femenina? Que jugar a tener familia era de mujeres. La misma cultura. Es cierto que tenemos características físicas distintas. El hombre es más alto, tiene mayor fuerza muscular, tiene mejor capacidad respiratoria, su pulso late más lento, tiene un metabolismo de calcio estable, etc. La mujer es más curviada, tiene más grasa para ayudar a la gestación y el parto, es menos pesada, su esqueleto es más fino, fija mucho menos las sales del calcio y las elimina durante las reglas y el embarazo, etc. Simón dice, sería un atrevimiento deducir de esta evidencia que el lugar de la mujer es el hogar, pero hay gente muy atrevida. La biología nos define, pero no nos determina. Y los roles generados tienen más que ver con que, como decía el filósofo fenomenólogo Merleau-Ponty, el hombre no solo es una especie natural, es una idea histórica. Es decir, que está insertado en determinada cultura. Estos elementos biológicos son de enorme importancia, dice Simón. Sin embargo, lo que rechazamos es la idea de que constituyan un destino predeterminado. ¿Qué nos muestra esto? Que, por ejemplo, las mujeres podemos cargar menos peso que los hombres por características físicas que son parte de una biología, y eso no las convierte en esencialmente más débiles para afrontar la vida. Eso ya queda en la libertad del comportamiento que puede generar un patrón, pero no precede al acto. Los hombres pueden ser más fuertes físicamente que las mujeres y eso no los delimita esencialmente a sentir la vulnerabilidad y la debilidad ante ciertas situaciones. No es que las mujeres somos esencialmente débiles mientras los hombres son esencialmente fuertes. Si lo vemos como una característica esencial, entonces cuando un hombre es débil, lo acusamos de ser femenino y cuando una mujer es fuerte, la discriminamos por masculina. A lo que nos hemos acostumbrado es a falacias que buscan naturalizar lo culturalmente creado. Teresa de Lauretis, una teórica feminista con importantes contribuciones a estudios de género, afirma que tanto el género como el sexo son representaciones con implicaciones concretas que se construyen por una cultura.
Como las representaciones de género implican una posición social, se conlleva un significado. Entonces, representarse o ser representado como hombre o mujer implica asumir dichos significados, y la construcción del género es tanto el producto como el proceso de su representación. Cito a Lauretis. La construcción de género prosigue hoy a través de varias tecnologías de género, por ejemplo, el cine, y de discursos institucionales, por ejemplo, teorías, con poder para controlar el campo de significación social y entonces producir, promover e implantar las representaciones de sexo y género. Lo que hemos creado son estereotipos de ser mujer y ser hombre. La adquisición de la identidad de género es similar a cualquier otra conducta, a través de la observación, de la imitación y el reforzamiento diferencial. Niños y niñas aprenden a comportarse de acuerdo con el grupo social en que les dijimos que son incluidas. Se petrifican ciertas características que definen al género de tal manera que hasta hemos llegado a considerarlas naturales. Cito a Teresa de Lauretis otra vez. Los sociobiologistas, por ejemplo, suceden que la sexualidad natural del hombre lo envía en búsqueda de muchas parejas sexuales, haciéndolo un compañero inestable en el mejor de los casos, mientras que los orígenes biológicos de la mujer la destinan a mantener el fuego en el hogar. La batalla entre las sesiones es antigua y su origen se esconde en lo más profundo de los genes. Lo que está sosteniendo Teresa de Lauretis es que los biólogos solo buscaron confirmar como natural algo que se aprendió de manera cultural. Es algo aprendido que los hombres deban andar por ahí conquistando miles de mujeres, y es algo aprendido que las mujeres desean hacer hogar. Hay hombres que desean hacer hogar y hay mujeres que quieren conquistar miles de hombres. Y no es que vayan en contra de su naturaleza, más bien van en contra de su cultura. Monique Wittig, escritora y teórica feminista francesa, hizo una amplia crítica al sexo binario, así como heterosexual, señalando que dicha categoría que se formó es solamente una manera de obligarnos a generar la reproducción. Afirma que las ideas y categorías son culturales, es decir, construidas por la sociedad, y de ninguna manera son neutrales. Esta teórica señaló que incluso la categoría de sexo es social, no es ni natural ni biológica. La ideología de la diferencia sexual opera en nuestra cultura como una censura en la manera en que se oculta la oposición que existe entre el plano social, entre los hombres y mujeres, poniendo a la naturaleza como su causa. Cito a Wittig. La creencia en un derecho materno y en una prehistoria en que las mujeres habrían creado la civilización a causa de una predisposición biológica, mientras que el hombre brutal y tosco se limitaría a ir de casa, a causa de una predisposición biológica, es simétrica a la interpretación biologizante de la historia que ha sido hecha hasta hoy por la clase de los hombres. Es el mismo método que consiste en buscar en hombres y mujeres una razón biológica para explicar la división, excluyendo los hechos sociales. Debatiendo estas perspectivas biologistas, Judith Butler, filósofa que ha entrado en el campo del feminismo y de la ética, afirma que el género y el sexo son performativos. Este concepto performativo lo propuso el filósofo del lenguaje Austin y lo definía como realizativo. Es decir, en un acto del habla o de comunicación no solo se usa la palabra, sino que este implica forzosamente una acción. A finales de los años 70, el filósofo postestructuralista creador de la deconstrucción, Jacques Derrida, apuntó cómo los actos del habla performativos no son ejercicios libres y únicos, expresión de una voluntad individual de una persona, sino que más bien son acciones repetidas y reconocidas por la tradición o por convención social.
Entonces, a principios de los 90, Judith Butler retoma a Austin y a Derrida formulando su teoría sobre la performatividad de sexo y género, argumentando que son una construcción social y cultural en vez de una esencia biológica. Para que algo sea performativo, tiene que producir una serie de efectos. Actuamos, caminamos, hablamos de maneras que consolidan la impresión de ser hombre o ser mujer. Es decir, el sexo y el género se va construyendo en la práctica, aunque actuamos como si ser hombre o mujer fuera una realidad interna. Además, como diría Foucault, como sociedad vigilamos o incluso discriminamos tratando de mantenernos en el lugar correcto. Cuando nace un bebé decimos, es una niña, pero no se está constatando un hecho natural y esencial. No le estamos dando chance de que se defina después como quiera. No, le estamos asignando ya un rol que le decimos que es biológico y que hace que desde ese momento ese ser que acaba de nacer sea considerado por todos niña y recibe el mensaje de cómo debe ser niña. Butler retoma las críticas de Monique Wittig, reafirmando que la categoría de sexo no tiene existencia a priori y per se. Y va más allá, proponiendo que entonces debemos romper la distinción entre sexo y género, ya que las diferencias anatómicas no son anteriores a las interpretaciones culturales. El género, dice Judith Butler, es el aparato a través del cual tiene lugar la producción y la normalización de lo masculino y femenino, junto con las formas intersticiales, hormonales, cromosómicas, psíquicas y performativas que el sexo asume. Si queremos combatir lo que nos han dicho que es ser mujer y queremos combatir esos estereotipos, yo diría que empecemos por romper la idea de que somos mujeres por naturaleza, de que hay una manera natural y otra cultural de ser mujeres. Todo es cultura, todo es existencia, y tengamos los órganos reproductores que tengamos, podemos insertarnos en varios de los roles que queramos sin delimitarnos. No nacemos mujeres, nos hacemos mujeres al insertarnos en una cultura. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby.